Pues buenos días a todos. Mi nombre es Leire Fraile y en esta jornada de proyectos de investigación Utah voy a hablar sobre mi trabajo de investigación. Mi proyecto fue dirigido por la profesora Montserrat Ribas Arrizana, líder del grupo Magnes, para la síntesis y caracterización de nanomateriales. Y mi proyecto consistió en el desarrollo y puesta a punto de sensores flexibles de frecuencia ultra alta a partir de un modelo de sensor rígido preexistente. Este es el sensor de frecuencia ultra alta que estamos desarrollando en nuestro laboratorio. Tiene bobinas resonantes de manera que se pueden detectar y cuantificar nanopartículas magnéticas con una gran sensibilidad. Y en el cuadradito que podéis ver en la imagen es donde se coloca la muestra lo más cerca posible de la superficie sensible. ¿Cuál es el objetivo de este trabajo? ¿Por qué estamos interesados en este tipo de sensores? Bueno, pues para el desarrollo de inmunoensayos de inmovilización en sustrato sólido, pues podría ser muy interesante tener un sensor flexible. Y, por ejemplo, podría ser útil para la medida de células, que es algo que se ha intentado desarrollar en los últimos años. Este es un ejemplo de cómo podría realizarse un inmunoensayo. En él tenemos unas células que algunas expresan marcadores tumorales y otras no. Entonces, estas vesículas tumorales, si tienen un marcador específico, las podemos unir a nuestras nanopartículas magnéticas y inmovilizarlas para poder detectarlas con nuestro sensor. Pero, ¿qué ventajas tiene el sensor flexible si ya tenemos un sensor rígido? Pues el sensor flexible, el problema del sensor rígido es que para realizar las medidas necesitamos depositar la muestra siempre lo más cerca posible de la superficie del sensor, aplicar una presión que sea siempre homogénea y uniforme para que las medidas sean lo más repetibles posibles. Y también está el problema de que el sensor rígido, al ser una superficie rígida y la muestra también es rígida, pues tienen unas irregularidades propias de la superficie. Y estas irregularidades producen un ruido muy grande que muchas veces eclipsa la señal. Es debido a ello que en nuestro laboratorio decidimos optar por un sensor flexible que se amolde mucho mejor a dicha muestra rígida. Y además, la curvatura del sensor flexible podría servir para la medida de tubos Eppendorf que contengan muestra, pudiendo así caracterizar reacciones químicas mientras se están produciendo. Los beneficiarios de esta beca fueron el grupo de investigación Magnes y de la Universidad de Oviedo en colaboración con la empresa Táctica Corporativa. Entonces, los objetivos de este proyecto fueron, por un lado, la puesta a punto de un sensor flexible a partir de un modelo rígido, luego la caracterización de nanomateriales con este sensor flexible, para lo cual no solamente se necesita imprimir el sensor flexible en un plástico, sino que también se necesita crear una cubierta para poder aplicar esa presión de la que os estaba hablando inicialmente, para colocar la muestra siempre en la misma posición, y además se necesita un soporte para poder restringir el movimiento del sensor flexible, de manera que no se mueva tanto y quede curvado de una cierta manera. El segundo objetivo de nuestro trabajo fue buscar una aplicación de este sensor tanto para caracterizar materiales sólidos con una superficie irregular como para la realización de bioensayos. Para ello realizamos una prueba de concepto que consistió en utilizar células tumorales con nanopartículas magnéticas metidas dentro de dichas células y detectarlas con nuestro sensor. Pasando a hablar sobre los resultados, en la diapositiva podéis observar más en detalle el sensor flexible, que está en forma de mariposa. También podéis observar la carcasa que construimos con una impresora 3D y que tiene unos muelles para otorgar esa presión de la que os estaba hablando.
Y si os fijáis bien, tanto en la parte superior de la tapa como en la inferior de la carcasa contienen unas piezas de silicona para restringir al máximo el movimiento del sensor flexible. Por otro lado, para poder tener algo que medir, sintetizamos nanopartículas magnéticas basadas en ferritas de hierro, ferritas de manganeso, perdón, utilizando el método de coprecipitación hidrotérmica. Obtuvimos unas nanopartículas magnéticas de morfología esférica y un tamaño aproximado de 10 nanómetros. Y las depositamos con una pipeta acoplada a una impresora 3D en una placa de aluminio. Con esto realizamos una calibración del sensor, obteniendo un resultado muy satisfactorio. Y por último, realizamos un estudio de una aplicación en videoensayos, para lo cual utilizamos unas células de una línea tumoral y les dimos de comer nanopartículas magnéticas. En la fila de arriba podemos observar las células, nada más darles las nanopartículas magnéticas, y en la segunda fila las células a las 24 horas de incubación. Como podéis observar, las células tenían mucha hambre y se comieron muchísimas nanopartículas magnéticas. Así que luego procedimos a medirlas con nuestro sensor y obtuvimos los siguientes resultados. Como podéis observar, las células que comieron el doble de concentración de nanopartículas magnéticas son las que presentan el doble de señal, por lo cual podemos concluir que nuestro sensor puede ser utilizado en bioensayos para la cuantificación de células. Es por ello que, como conclusiones, decir que hemos conseguido producir con éxito un sensor flexible a partir de uno rígido y hemos conseguido utilizar este sensor flexible para medir células en bioensayos. Así que eso es todo, muchas gracias.